Vamos con este primer ejercicio de Castilla-La Mancha 2025 de análisis matemático. Nos dan una función definida en dos trozos. Veis que a la izquierda de cada la que nos sirve es esta función, que es una parábola. Esta es otra parábola invertida en el sentido de que su vértice es un máximo y esta su vértice es un mínimo, puesto que lo que multiplica la x al cuadrado en este caso es positivo y aquí es negativo, ¿vale? Nos piden en el apartado A para qué valores de k esta función es continua en ese valor, que si la k vale 1 estudiemos los extremos relativos y que para ese mismo valor de k estudiemos la curvatura, es decir, dónde es cóncava y dónde es convexa. Bueno, pues comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es valorar un poco de manera global lo que tenemos. Y lo que tenemos es una función definida en dos trozos, aquí lo veis. En el primer trozo que llega hasta k, este valor es desconocido, no sé si es 3, 1, menos 2 o 14, ¿vale? Entonces, si la x va desde menos infinito hasta acá, en el primer tramo tenemos esta función, que es una función polinómica, es cuadrática, es de segundo grado, de manera que será continua y derivable sin más problema. Lo mismo ocurre con este otro trozo, en este segundo tramo, tenemos una función también polinómica de segundo grado, luego es continua y derivable desde k hasta más infinito, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que ver es si en x igual a k, exactamente en el x igual a k, la función es continua, puesto que en un entorno de este punto cambia la expresión de la función. Veis que para x igual a k, cerca de k por la izquierda la que me vale es esta, mientras que cerca de k por la derecha la que vale es esta. Para estudiar entonces la continuidad, lo que tiene que ocurrir es que el límite de la función en ese punto coincida con el valor de la función en el punto. Como la función cambia su expresión en un entorno, tendremos que estudiar los límites laterales y el valor de la función en el punto, y estos tres valores que nos salgan aquí tendrán que ser iguales, ¿vale? Para que se cumpla la condición de continuidad de una función en un punto. Veis que no me piden continuidad en un intervalo, me piden exclusivamente la continuidad en x igual a k. Luego se tiene que cumplir esta condición. Calculamos entonces el límite si la x tiende a k por la izquierda de la función. Veis que aquí tengo que coger el primer tramo de la función, que era 2x cuadrado más k. Como siempre hacemos el límite sustituyendo la x por el valor al que tiende, y en este caso nos sale 2k cuadrado más 4. Para calcular el límite por la derecha utilizamos el segundo tramo, la segunda rama, ¿verdad?, donde la función valía menos 2x cuadrado más 8x. Otra vez sustituimos la k con precaución aquí y me quedará menos 2k cuadrado más 8k. Veis que aquí este cuadrado no tiene nada que ver con el menos, por tanto lo seguimos arrastrando. Y para calcular el valor de la función en el punto, pues vamos a la definición de la función, y observáis que cuando la x es igual a k, la que sirve es la primera rama, luego por eso sustituyo en la primera rama, ¿vale? Donde esté el igual es donde tengo que sustituir aquí. En el primer tramo, en el segundo tramo, y el valor de la función en el punto. Nos han salido estos valores. Si os dais cuenta, el primero y el tercero ya son iguales. Luego lo que tendré que hacer para que se cumpla esta condición es que 2k cuadrado más 4 sea igual que menos 2k cuadrado más 8k. Pues esta es la ecuación entonces que nos queda. La ecuación que nos queda es que 2k cuadrado más 4 tiene que ser igual que menos 2k cuadrado más 8k. Si os dais cuenta, esto lo pasáis todo para un lado, ¿vale? Lo pasáis todo para un lado y os quedará 2k cuadrado más 2k cuadrado, que pasa para el otro lado sumando, me quedará 4k cuadrado, lo diré bien, ¿vale? La siguiente, el 8k que está sumando, lo paso al otro lado restando, y el 4 lo dejo aquí, ¿de acuerdo? De manera que tenéis que resolver esta ecuación, y para resolver esta ecuación, pues o bien lo hacéis con la calculadora, o bien si sacáis un 4 factor común, me queda una identidad notable. En conclusión, que el valor de k para el que esto vale 0, que es el valor de k para el que se cumple esta condición que hay aquí, es k igual a 1, y habremos terminado el ejercicio diciendo que la función es continua en x igual a k, si, solo si la k exactamente es igual a 1, ¿vale? Este sería el apartado A. Vamos con el apartado B. En el apartado B me piden los máximos y los mínimos relativos si la k es igual a 1. Entonces lo primero que hago es me voy a la función y donde dice k pongo 1. Recordáis que la k estaba aquí y donde dice k he puesto un 1 y he puesto un 1. De manera que ahora tengo la función definida en dos trozos y ahora la k ya sé lo que vale. Ya sé que vale 1 y sé que vale 1. A la izquierda la que vale es la primera, a la derecha la que vale es la segunda. Lo que quiero son los extremos relativos. Entonces, para calcular los extremos relativos busco los puntos críticos, es decir, donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe.
Sabíamos que la función era continua, en k igual a 1. Por tanto, si k es igual a 1, la función será continua. Voy a estudiar si es derivable o no es derivable. Para estudiar si es derivable, calculo la derivada. En el primer tramo deriváis aquí, esto vale 4x, y en el segundo tramo deriváis aquí, esto vale menos 4x más 8, fácil. Veis que como estoy estudiando la derivabilidad en x igual a 1, no pongo el igual ni aquí ni aquí, ¿de acuerdo? Voy a estudiar las laterales. Para estudiar las laterales, calculo la derivada lateral por la izquierda en el 1, me vengo aquí y calculo el límite. El límite, si la x tiende a 1 por la izquierda, de 4x, sustituís la x por el valor, en este caso 1, 4 por 1, 4. Ahora me voy a la derecha de 1, la lateral, la derivada, veis que aquí tiene la prima, la derivada por la derecha de 1. Me vengo a la derecha de 1, que es este tramo, y me quedará menos 4x más 8, su límite, cuando la x tiende a 1 sustituís, menos 4 por 1 son menos 4 más 8 son 4, de manera que, como la lateral por la izquierda coincide con la lateral por la derecha, la función es derivable, puesto que ya era continua. Si no hubiera sido continua, obligatoriamente no hubiera sido derivable, ¿vale? Luego tengo una función que se pegan bien porque es continua y además se pega de manera suave, no tengo ningún punto anguloso, ¿vale? Bueno, voy a calcular entonces los puntos críticos. Como decía, los puntos críticos he estudiado primero si era derivable en el 1. Ahora voy a calcular los puntos críticos. Los puntos críticos es donde la derivada vale 0. Derivo, lo tengo aquí, e igualo a 0. E igualo a 0 en el primer tramo, la derivada 4x es igual a 0. Veis que cuando derivo y me sale 4x igual a 0, soluciono esto y la solución es que la x es igual a 0. Luego tengo que marcar este punto crítico porque está en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1. Cuando deriváis e igualáis a 0 menos 4x más 8, menos 4x más 8, lo igualáis a 0 y os sale que la x vale menos 2. Menos 4x, el 8 lo dejáis aquí, el 4x lo pasáis aquí, aquí tenéis cuidado de no equivocaros, por favor. Luego la x es igual a 2. Como estoy derivando en el tramo que va desde 1 hasta más infinito, pues este lo tendré que considerar y este que era desde menos infinito hasta 1 también lo tendré que considerar. Entonces marco los dos puntos críticos, el primero en el primer tramo y el segundo en el segundo tramo, puesto que nos han salido en esa zona, ¿vale? Y ahora voy a estudiar el signo de esta derivada. A la izquierda de 0, cuando yo me pongo a estudiar a la izquierda de 0, por ejemplo, si sustituís por el menos 1, os sale negativa la derivada. Y aquí si sustituís por el 0,5, veis que os sale positiva. Luego aquí la derivada es negativa, luego la función decrece. Aquí la derivada es positiva, luego la función crece. Voy a ver qué pasa en el tramo que va desde 1 hasta más infinito, que es el que corresponde a esta derivada. He marcado el punto crítico y ahora estudio aquí en el 1,5, por ejemplo, menos 4 por 1,5 son menos 6 más 8 son 2, que es positivo. Y si sustituís aquí por x igual a 3, menos 12 más 8, pues es menos 4, que es negativo. Luego aquí la derivada es positiva, por lo tanto la función será creciente, y aquí la derivada es negativa, por lo tanto la función será decreciente. Aunque no nos lo piden, podemos hacer un análisis de la monotonía. Vemos que la función es creciente desde 0 hasta el 1, unión desde el 1 hasta el 2, y como la función me ha salido continua y derivable, pues puedo decir directamente que es creciente entre 0 y 2. Es creciente entre el 0 y el 2, ¿vale? Y ahora es decreciente desde menos infinito hasta 0, aquí lo veis, porque la derivada es negativa, y sigue siendo decreciente entre 2 y más infinito, porque la derivada también es negativa. De forma que, una vez hecha la monotonía, la voy a utilizar para determinar qué tipo de extremo hay en 0. Como en 0 la función pasa de ser decreciente a creciente, pues tengo un mínimo relativo. ¿Y cuánto vale la función en el mínimo? Vais a la función primera y en el primer tramo, sustituyendo la x por 0, os sale 4. Luego el mínimo sería el punto de coordenadas 0, la x, y la y, que nos ha salido 4. Máximo relativo. ¿Por qué en el x igual a 2 hay un máximo relativo? Porque es un punto crítico y la función pasa de ser creciente a ser decreciente. La función pasa de crecer a decrecer. Hacéis lo mismo, sustituís en la función en el segundo tramo, porque la x es mayor que 1, en la función en el segundo tramo la x por 2 y os sale 8. Luego tengo las dos coordenadas del punto B, que será el punto de coordenadas 2, 8, donde hay un máximo relativo, que era lo que nos pedían.
¿Qué ocurre en el x igual a 1? Pues en el x igual a 1 no pasa nada, porque la función es creciente aquí y es creciente aquí, luego no tengo ningún máximo ni ningún mínimo relativo, ¿vale? Este sería el apartado B. Para hacer el apartado C, que me piden el estudio de la curvatura, la concavidad y la convexidad, tengo que estudiar el signo de la segunda derivada. Calculo la segunda derivada a la izquierda y la segunda derivada a la derecha. Recordáis que la derivada era 4x, pues la segunda derivada será 4. La derivada aquí en este trozo era menos 4x más 8, pues la segunda derivada será menos 4. Veis que aquí siempre es constante. Luego en este tramo la segunda derivada siempre es positiva, de manera que es cóncava hacia arriba. Y aquí es constante también, no tengo ningún punto en el que cambie. De manera que en este punto, en todo este tramo, perdón, la función segunda derivada es negativa, luego nuestra función es cóncava hacia abajo. En conclusión, que diremos que la curva es cóncava hacia arriba en el intervalo que va desde menos infinito hasta 1, puesto que la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia abajo desde 1 hasta más infinito, esto está mal, ¿vale? Corregidlo. Desde 1 hasta más infinito, porque aquí la derivada segunda es negativa, ¿vale? De forma que, como en el punto x igual a 1, la curva pasa de cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, tenemos un punto de inflexión, puesto que cambia la curvatura, ¿de acuerdo? Ya tenemos entonces nuestro análisis de los tres apartados, la continuidad, los extremos relativos y la curvatura. Veis que aunque no me lo piden, se visualiza aquí muy bien, veis que tengo aquí un trozo de parábola, otro trozo de parábola que se pega de manera continua y suave, es decir, este punto, el punto de unión, no es un punto anguloso. Aquí encontramos el mínimo, aquí encontramos el máximo y aquí encontramos el punto de inflexión, que es donde cambia la curvatura de la función, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta otro ejercicio que subiré en vídeo para que podáis verlo en cualquier momento. Adiós.